¿Alguna vez has tenido la sensación de ser observado? Eso podría ser una cara por allá en las sombras. Se ve a usted. Te contaré sobre esta cosa. Aquellos que lo vieron lo describen como alto, desnudo, de estatura humanoide y sin ningún género notable, demacrado hasta sus huesos, pálido y con una larga irregular y el pelo, negro. Lo llaman Birdman, el hombre pájaro, ya que parece ser que llevaba una máscara de pájaro. Sin embargo, nadie lo sabe a ciencia cierta, nadie ha querido acercárselo. Y puedo entender por qué. Mientras escribo estas líneas, se sienta afuera, mirándome a través de la ventana. Puedo ver sus ojos, pero en realidad son solo cuencas vacías, que me miran fijamente. Es como una cáscara hueca, mientras que se sienta allí en un árbol, inmóvil. No puedo dar una mejor descripción. Tengo la sensación de que cuanto más lo miro, se acerca más a mí. Yo no quiero que esté más cerca. Quiero que me deje en paz, es lo único que pido. Puedo escucharlo, llamando a mi ventana. Se agazapa allí en la repisa una vez que me doy la vuelta, comienza de golpear de nuevo. Creo que quiere ser mirado. Cuanto más miro, más fuerte toca. Es casi un golpe ahora. No sé lo que va a suceder una vez que publique estas líneas, pero creo que la muerte será mi más mínima preocupación. Nota: esta es una historia real y la puedes comprobar con tus propios ojos. En lo siguiente a leer no encontrarás una historia como tal, sino como una biografía o resumen de lo ocurrido. Eleven 12, a pesar de parecer un blog inofensivo creado con la tecnología de Blogger, esconde una macabra historia. A finales del 2001 y comienzos del 2002, se creó un blog que hablaba de libros y poesía titulada 11 y 12. La creadora del blog fue una joven llamada Catherine Van Buren que cursaba tercer año de bachillerato con 14 años de edad. Catherine sufría de una supuesta enfermedad desconocida que hacía que ella convulsionara de un momento a otro, sus ojos se tornaban blancos y a veces se le encontraba con diferentes y difíciles poses. 11 y 12 se mantenía sobrecargado de artículos y de imágenes un tanto cursi, es decir, mariposas y flores. Catherine nunca tuvo reales amigos. Sus amigos y amigas eran muñecos de peluche, su peluche favorito era Mickey Mouse, comparado con los otros Mickey este era un tanto terrorífico como una Gothic doll. Su Mickey tenía una vestimenta con Mickey escrito en ella. Según su diario actualmente vuelto cenizas, 8 de abril del 2002. Querida madre y machista padre, hoy se le cayó la ya Mickey, prácticamente dice Mickey. Iré a revisar mi blog, tengo un muy buen artículo a publicar. 9 de abril del 2002. Ayer no pude publicar, se me hizo tarde y ya sabes lo que papi me hace cuando me acuesto tarde. Note que al título de mi blog se le borró la i, y sin importar cuántas veces intente arreglarlo no funciona, simplemente no se graba la actualización o la i del teclado no sirve. El 10 de abril de 2002 según los meteorólogos se confirmó una fuerte tormenta que llegará en la noche y que posiblemente logre la ida de luz temporal. El 12 de abril de 2002 según una enfermera anónima afirmó que el 11 de abril de 2015 una joven con bajos niveles de azúcar de apellido Van Buren llegó al hospital con su madre alterada, la madre dijo que el 10 en la noche mientras ocurría la tormenta su hija empezó a convulsionar y a derribar todos floreros, cuadros, etc. Eso es lo último que se sabe de Catherine. Solo que el 13 de abril de 2015 la policía fue a la casa de 2 pisos y encontraron el cadáver de un hombre en el patio de la casa, el cadáver de una mujer incinerada en una habitación semiquemada del 2 piso, y al lado del baño una habitación en donde se encontró a una joven ahorcada. En la habitación donde estaba la joven se encontraba una laptop encendida con una página web abierta titulada 11-12. 5 días después la policía quiso visitar el blog en donde se supo que la única editora y administradora del blog era la joven. La sorpresa de la policía fue que había 5 artículos nuevos publicados anónimamente como administrador y que el título del blog cambió a letras, es decir, de 11-12 pasó a 11-12, el 6 de junio de 2002 Google recibió la orden de eliminar el blog e información de la familia. Después de eso no se supo más, excepto que el blog fue reabierto anónimamente en el 2015. El blog sigue publicando anónimamente pero tiene algunos errores como imágenes repetidas o letras escritas al revés. Se cree que el blog le pertenece a un correo electrónico que Google afirma anónimo. El blog no tiene ninguna maldición aunque se cree que una joven de 14 años de nombre desconocido entró un 12 al blog, la computadora se recalentó incendiando los papeles cerca de ella, luego las llamas agarraron la casa. La casa actualmente está hecha cenizas. Antes de continuar, te recuerdo dar like a este video, y si desean que les traiga una segunda temporada de Creepypastas Lo Cuento, comenta, comparte y dale apoyo a esta sección. Y ahora sí, continuamos con la tercera creepypasta, la cual es muy poco conocida y traducida al español por mí para todos ustedes. Contar historias ha sido un pasatiempo popular entre los humanos desde que existe el lenguaje.
A través de estas historias, el folclore de criaturas extrañas, lugares encantados, monstruos, brujas y otros sucesos sobrenaturales ha evolucionado a lo largo de los milenios. Los relatos de cosas misteriosas y aterradoras en los bosques de Norteamérica existen desde que los primeros colonos europeos pisaron sus costas. La mayor parte del folclore no es más que una historia para asustar a los desafortunados que la escuchaban. A veces eran una forma de explicar fenómenos naturales a los que la ciencia ha dado respuesta. Algunas se inventaron para evitar que los niños se portaran mal cuando no estaban vigilados, por miedo a que seres sobrenaturales pudieran atraparlos. Sin embargo, se dice que algunas de estas historias están basadas en hechos reales. Múltiples relatos de testigos oculares con detalles similares, dados en casos no relacionados, dan credibilidad a un pequeño número de estas historias. Nunca sabremos con certeza qué maravillas fueron causadas por fuerzas naturales, o por algo más oscuro. Solo quienes vivieron los horrores sabrán alguna vez lo que ocurrió realmente. La siguiente historia tiene lugar a finales de la década de 1880 en las afueras de un pequeño pueblo del Alto Medio Oeste. Cuando el día despuntaba sobre las colinas y daba vida al variado ganado que habitaba la pequeña granja a las afueras del diminuto pueblo de Ellisburg, Thomas Ellis ya estaba levantado y atendiendo sus tareas matutinas. Él y su esposa, Catherine, y sus 3 hijos, Anna, de 15 años, Benjamin, de 13, y Cora, que acababa de celebrar su 8º cumpleaños, se habían mudado a la propiedad hacía solo unas semanas. Se habían trasladado desde la cercana ciudad de Galesford, a unos 10 kilómetros al sur de Ellisburg, para dedicarse a la agricultura y llevar una vida más tranquila. Enclavada en un amplio valle entre colinas y acantilados, a unos 3 kilómetros de la ciudad, la granja ocupaba el lugar de una antigua escuela que se había incendiado misteriosamente 2 años antes. Poco sabía la familia Ollis de las circunstancias que rodearon el incendio y los lugareños se mostraron cautelosos a la hora de responder a las preguntas de Thomas sobre el asunto. Tras el incendio, los habitantes del pueblo decidieron reconstruir la escuela para que los niños de las zonas rurales de los alrededores pudieran recibir una educación formal, pero el proyecto se abandonó poco antes de finalizar la construcción. Thomas consiguió la propiedad a un precio tan bajo que no podía comprender por qué alguien del pueblo permitía que un forastero la comprara antes de que alguien de la comunidad pudiera o quisiera hacerlo. El edificio estaba casi terminado desde el punto de vista estructural, pero quedaba mucho por hacer para convertirlo en residencia. Thomas y su familia estaban deseando terminar el proyecto juntos. Mientras trabajaban para terminar su nuevo hogar, la familia había organizado un dormitorio provisional improvisado en el que pusieron en práctica un sistema comunal para dormir y construyeron una cocina sencilla pero funcional. La casa tenía todo lo que necesitaban para vivir cómodamente hasta que terminaran el proyecto. En los meses anteriores a la mudanza, el anterior terrateniente había permitido a Thomas visitar la propiedad y construir la infraestructura necesaria para mantener su granja. Durante ese tiempo, construyó un pequeño granero, un cobertizo para madera y herramientas, un sótano, un retrete y cercó varias zonas de la propiedad con corrales para las distintas criaturas que iban a vivir en la granja. También había reservado un pequeño huerto para Catherine, que disfrutaba plantando flores y varios tipos de verduras para el consumo familiar. Le gustaba pasar tiempo en el jardín. Los Ellis eran nuevos en la vida rural, y los pocos conocimientos que tenían sobre la cría de ganado y los cultivos se complementaban con la experiencia de los amables miembros de la comunidad cercana. En general, los lugareños se mostraron acogedores, hospitalarios y deseosos de ayudar a la nueva familia a instalarse en su nuevo hogar. La excepción a esta regla de hospitalidad era cada vez que Thomas preguntaba por la historia de la propiedad o por qué nadie la había comprado antes que él. La gente se apresuraba a cambiar de tema o a ignorar por completo sus preguntas, con interacciones que en ocasiones rozaban la hostilidad. Los Ellis aprendieron rápidamente a evitar el tema para mantener la cordialidad con los nuevos miembros de la comunidad. A medida que el verano daba paso al otoño y las temperaturas empezaban a refrescar, Thomas se sentía confiado en su capacidad para atender a las criaturas a su cargo, y era optimista respecto a la plantación de diversos cultivos comerciales en primavera con la esperanza de obtener beneficios en la siguiente temporada de cosecha. Según sus cálculos, tendrían animales de sobra para alimentarse durante el invierno y aún les sobraría en primavera para llevar al mercado. Un puñado de cabras, una docena de vacas, 3 caballos, varios cerdos grandes, gallinas y un burro formaban la colección de animales de la granja de los Ollis. Además, había varios gatos callejeros que merodeaban por la propiedad, acechando a diversas alimañas y a algún que otro pájaro cantor con mala conciencia de la situación. Los 2 perros sabuesos de la familia, a los que Thomas no había puesto nombre, pero Cora llamaba cariñosamente Dash y Jack, patrullaban la propiedad vigilando todo. Jack era un oso y un excelente guardián de la granja, pero siempre se comportaba con suavidad con la familia. Dash, el más pequeño y joven de los 2, tenía afinidad por perseguir a los caballos por la propiedad y meterse en todos los líos que encontraba. Ambos sabuesos desconfiaban de los extraños y ladraban constantemente a los amigos y vecinos que visitaban la granja, pero eran miembros leales y afectuosos de la familia Ollis.
Thomas y Catherine educaron a los niños en casa, ya que la escuela más cercana aún en funcionamiento estaba en la parte más alejada de Edisburg. Los Ellis pensaban que era demasiado lejos para que los niños fueran andando, y la granja requería demasiada atención de Thomas como para que llevara la carreta a la ciudad 2 veces al día para llevarlos y traerlos de la escuela. La práctica de la educación en casa no era inusual en aquella época y Catherine era una madre y maestra paciente y cariñosa. Era estricta cuando era necesario y se aseguraba de que los niños cumplieran su plan de estudios, pero también les permitía interesarse por los temas que les gustaban y enseñaba en función de la curiosidad de los niños por diversas materias. Anna había desarrollado el hábito de leer tanto y tan a menudo como podía, y rogaba a sus padres que le trajeran un libro nuevo cada vez que la familia se aventuraba en la ciudad. A menudo ayudaba a Catherine a cuidar de sus hermanos pequeños y preparaba la comida mientras Catherine se ocupaba de otras tareas domésticas. Benjamin se empeñaba en pasar el mayor tiempo posible al aire libre y se interesaba por las historias de pistoleros y montañeses del oeste americano. Le encantaba cazar la caza menor que habitaba los bosques circundantes y a menudo exploraba mucho más allá de los límites de la propiedad. Cora acompañaba a Benjamin en sus aventuras. De vez en cuando era víctima de sus frecuentes bromas y travesuras en general, pero los dos solían llevarse bien. Cora disfrutaba de las cosas típicas de una niña de 8 años. Tenía muñecas, le gustaba leer, pero también repartía su tiempo libre entre sus hermanos y disfrutaba con aspectos de la personalidad de ambos. Era gentil y amable, pero tenía un ingenio rápido y un agudo sentido del humor. Una fresca tarde de octubre, una vez terminadas las lecciones diarias de los niños, Benjamin, como de costumbre, salió al bosque con su honda, con la esperanza de derrotar al mayor número posible de desprevenidas criaturas del bosque, antes de que Catalina tocara la campana para llamarlo a casa a cenar. Se puso en camino y recorrió su ruta habitual a través del campo, adentrándose en el bosque y bordeando el arroyo. Conocía bien la zona y, mientras caminaba, se fijaba en cualquier señal de su presa. No tardó en oír el crujido de las hojas a sus espaldas. El crujido pronto se convirtió en la inconfundible cadencia de un ser vivo moviéndose por el bosque. Se colocó detrás de un árbol, escuchando atentamente, intentando identificar de qué clase de animal procedían los sonidos. Al principio, estaba seguro de que se trataba de una ardilla o un conejo, pero enseguida se dio cuenta de que sonaba más rápido y más grande que cualquier ardilla o conejo que hubiera visto antes. Cuando se dio cuenta de que lo tenía casi encima, sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Asustado, pero no dispuesto a dejar que la monstruosidad en cuestión le dominara, salió de detrás del árbol con la honda desenfundada. Lo que vio le hizo gritar y retroceder, tropezando con una rama rota y cayendo de espaldas. Allí, corriendo hacia él a toda velocidad, estaba Cora, riendo maníacamente cuando vio la expresión de su cara al caer. Cuando lo alcanzó, gritó "¡Uh!" y se desplomó al suelo entre risas. Benjamin maldijo y se levantó rápidamente, quitándose las hojas y la suciedad de la ropa. Golpeó a Cora en la cabeza con el mango de su honda. ¡Ay!, gritó ella. ¿Por qué has hecho eso? Podría haberte disparado, exclamó Benjamin. Cora se quitó rápidamente el leve dolor de la frente. Te he asustado. Se rió. Eso es por asustarme siempre. No me asustaste, me tropecé. Benjamin mintió. Venga, vámonos. Los dos siguieron por el sendero de caza tradicional de Benjamin, aunque la caza era una búsqueda infructuosa después del alboroto que Cora acababa de causar. Bromearon, se persiguieron y cantaron canciones, disfrutando de la tarde en el fresco aire otoñal. En su ignorante diversión se aventuraron irreflexivamente más allá de los límites de su patrulla habitual y llegaron a un recodo del arroyo. Delante de ellos, un gran árbol había caído a todo lo ancho del arroyo, creando un puente natural. Los dos cruzaron entusiasmados, ansiosos por explorar una zona del bosque que no habían visitado antes. Al llegar al otro lado del tronco y alejarse de la vista del arroyo, Cora se detuvo y empezó a mirar cautelosamente a su alrededor. Benjamin, suponiendo que Cora intentaba vengarse de nuevo por todas las bromas que le había gastado a lo largo de los años, la ignoró y gritó: "Vamos, no voy a caer en eso". ¿Oyes eso?, ella preguntó. ¿Oír qué? Déjalo, vamos, replicó él. Escucha, insistió Cora. Benjamin se entretuvo con las travesuras de su hermana y se quedó en silencio, escuchando los ruidos del bosque. Al cabo de un momento se dio cuenta de que el único sonido que oía era un leve zumbido. No se oía el piar de los pájaros, ni el susurro de las hojas al viento, solo el leve zumbido. Los dos siguieron el sonido alrededor de un enorme roble muerto hasta el origen del ruido. Al rodear el gran tronco, se encontraron con un olor horrible y pútrido. Pronto vieron de dónde procedían el olor y el sonido. Cora gritó y ambos se taparon la nariz con la parte delantera de la ropa. Allí, aparentemente colocada intencionadamente sobre una roca grande y plana, había una masa inidentificable de carne, huesos y pelo. El horror se retorcía entre miles de gusanos y una colosal nube de moscas negras llenaba el aire. El montón no tenía forma reconocible y no parecían ser los restos de ningún animal que ninguno de los dos hubiera visto jamás.
El pelo era largo y áspero, como la crin de un caballo, pero no parecía haber suficiente masa de carne y hueso como para que la víctima fuera un caballo. La carne y los huesos parecían desgarrados y rotos en lugar de cortados. Curiosamente, no parecía haber sangre en el montón, en la roca ni en el suelo. ¿Qué clase de animal podría hacer eso?, preguntó Benjamín mientras examinaba el desastre. No lo sé, quizá un oso, contestó Cora. No creo que un oso dejara esto aquí. ¿Y dónde está toda la sangre?, preguntó Benjamín mientras Cora se encogió de hombros. Benjamín se dio cuenta de que la roca destacaba en comparación con otras de la zona. Las características geológicas de esta parte del país eran principalmente arenisca y piedra caliza. Esta roca era lisa y negra, con un brillo inusual, y parecía como si la hubieran aplanado deliberadamente en la parte superior. Los dos se miraron, perturbados, pero morbosamente fascinados por lo que habían encontrado. Benjamín intentó pinchar el bulto con un palo, pero molestó aún más a las moscas, que empezaron a revolotear en torno a ellos. Gritaron y corrieron de vuelta a la casa tan rápido como pudieron, con Benjamín frenando de vez en cuando para permitir que Cora le alcanzara. Cuando salieron del bosque y corrieron campo a través, Thomas, que en ese momento estaba dando de comer a los cerdos, los llamó. «Dejad de gritar. Venid aquí, ¿qué os pasa?», preguntó. Se acercaron a trompicones y, respirando hondo, intentaron explicarle lo que acababan de presenciar en el bosque. Thomas lo atribuyó a otro intento de incluirlo en su interminable serie de bromas tontas y les dijo que entrarán a cenar. Él negó con la cabeza y volvió a sus quehaceres. Durante la cena, el búho explicó largamente su aventura hasta que los demás miembros de la familia se cansaron de escucharla y les prohibieron seguir hablando de ella, al menos, hasta que terminaran de comer. Después de comer, los niños ayudaron a limpiar y la familia se fue a dormir, escuchando a regañadientes la historia de la cosa muerta en el bosque. Cuando los miembros de la familia empezaron a dormirse, Ana, como era habitual en su rutina nocturna, permaneció despierta, absorta en uno de sus libros. Normalmente esperaba a que los ronquidos de Thomas fueran demasiado fuertes para ella, entonces apagaba la linterna y se envolvía la cabeza con una almohada para intentar ahogar el ruido. Aquella noche, entre los ronquidos de su padre, le pareció oír relinchar a los caballos. Lo ignoró hasta que empezó a oír los gritos de miedo de los demás animales de la granja y se dio cuenta de que algo en la granja estaba causando revuelo. Los sabuesos, que habían estado durmiendo fuera, cerca de la puerta principal del edificio, empezaron a ladrar histéricamente, despertando al resto de la familia. Thomas salió dispuesto a regañar a los perros cuando también oyó el alboroto. Entró corriendo, cogió la linterna y su rifle, y se apresuró a cruzar el patio para hacer frente a lo que esperaba que fueran lobos o ladrones. La familia esperó nerviosa dentro a que Thomas regresara y, cuando lo hizo, se sintieron aliviados al saber que no parecía haber nada ni nadie ahí fuera. Probablemente algunos coyotes o un lobo solitario o algo así. Seguro que Jack los ha espantado, aseguró Thomas a su familia. Todos volvieron a la cama para pasar la noche y la granja permaneció tranquila hasta la mañana. Hoy no había clases, así que los niños durmieron más tarde de lo normal. Thomas se ocupó de sus tareas y Catherine preparó el desayuno. Después de la comida matutina, los niños hablaron de volver al lugar que Cora y Benjamín habían descubierto el día anterior, a instancias de Ana. La mórbida curiosidad de Ana acabó por imponerse a su normalmente sensato juicio, y aceptó vacilante unirse a sus hermanos en su macabra búsqueda. Partieron hacia el mediodía. Era otra tarde fresca y luminosa de octubre y los niños disfrutaron del paseo, explicando cada uno con desagradables detalles lo que suponían que podía haber ocurrido para dar lugar al espantoso espectáculo que habían visto ayer. Después de cruzar el gran tronco sobre el arroyo, se acercaron a lo que creían que era el lugar de su espantoso descubrimiento. Sin embargo, no había ningún gran roble muerto ni ninguna gran roca. No había olores nauseabundos ni leves zumbidos. Solo los sonidos habituales del bosque. Lo sabía, dijo Ana, decepcionada y a la vez algo aliviada. Era una de tus estúpidas bromas sin sentido. Los dos insistieron en que no estaban mintiendo a su hermana mayor y, mientras lo hacían, Ana levantó un dedo y los hizo callar. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando más lejos en el bosque. A unos 40 metros de donde discutían los niños, a través de la espesura del bosque, se veía el pico de una casita entre el follaje. Eso no estaba aquí ayer, insistió Benjamín. A los tres niños se les heló extrañamente la sangre al ver aquel extraño edificio. No sabían que nadie viviera tan cerca de su propiedad y, aunque solo se veía el pico, había algo extraño en la arquitectura de la casa. No se parecía a ninguna otra casa que hubieran visto en su corta vida. La artesanía era tosca y estaba construida enteramente de madera oscura, con tejas negras, la mayoría de las cuales se habían caído. ¿Podemos irnos a casa, por favor?, gritó Cora, visiblemente nerviosa. Vosotras dos dijisteis que estabais aquí. ¿Cómo habéis podido perderos una casa entera?, preguntó Ana, severa. Ana, por favor, vámonos, continuó Cora. Ana, te juro que aquí es donde estuvimos ayer, pero no vimos esa casa. No sé cómo no la vimos. Algo no encaja. Estoy con Cora, volvamos.
Benjamín sugirió. Ana, que era mayor y por lo general bastante más responsable que sus hermanos, también sintió un peculiar impulso de acercarse a la casa y verla mejor, como si algo la atrajera hacia ella. Seguro que es uno de nuestros vecinos. Quédate aquí, voy a echar un vistazo y vuelvo enseguida, declaró Ana. Benjamín y Cora trataron vehementemente de impedir que su hermana se acercara al misterioso edificio. Se mantuvieron firmes y esperaron pacientemente el regreso de su hermano mayor. Ana se acercó a la puerta de la casa y observó lo vieja y decrépita que era la estructura. Las ventanas parecían tener contraventanas por dentro, todas cerradas, pero no había cristales en los cristales. Empujó suavemente la puerta y se abrió con facilidad. Al entrar, un olor a ácido le llenó la nariz. Jadeó y se tapó la cara con la parte delantera de la ropa, justo por debajo de los ojos. Nunca se había encontrado con un olor tan fuerte y le provocó náuseas de inmediato. Cuando sus ojos se adaptaron a la escasa luz del interior de la casa, empezó a notar cosas extrañas en la habitación que no reconocía. Pequeñas figuras de madera que parecían cuerpos humanos retorcidos y contorsionados estaban esparcidas por el suelo. Huesos, palos, plumas y otros objetos misteriosos colgaban del techo en extrañas configuraciones. Había jaulas de varios tamaños apiladas en las esquinas, y sobre una mesa situada en el extremo opuesto de la sala había recipientes de cristal de formas extrañas con un contenido inidentificable. En el centro de la sala había un pedestal sobre el que reposaba un libro de aspecto extraño. Parecía estar encuadernado en algún tipo de cuero, pero notó que era bastante pálido en comparación con el cuero que había visto en el pasado. Debido a su afición por la literatura de cualquier tipo, Ana cogió el libro. Al abrir las páginas, no pudo distinguir lo que estaba escrito en ellas. Un idioma extraño, que le pareció parecido al francés que había aprendido en sus clases, llenaba las páginas, junto con símbolos extraños e ilustraciones sangrientas de seres humanos y animales mutilados por criaturas monstruosas de formas cada vez más grotescas. Sintió el impulso de conservar el libro y llevárselo consigo, aunque no podía leer nada de su contenido. La compulsión por conservar el libro la desconcertó. Nunca había robado nada en su vida y este libro pertenecía claramente a alguien. Sin embargo, allí estaba, dispuesta a llevárselo. Mientras contemplaba si debía devolverlo a su pedestal o llevárselo a casa, de repente se produjo un destello brillante que la desorientó. Cegada temporalmente por el destello, salió corriendo de la casa, con un brazo extendido para no tropezar con nada y el otro aferrado al libro. Corrió hacia Benjamín y Cora, esforzándose por disimular su urgencia. Vale, vamos. Dijo, ocultando el libro que acababa de robar. Nadie protestó y el trío volvió corriendo a la granja. Decidió no contarles a sus hermanos lo que acababa de ocurrirle. No os acerquéis, el suelo está podrido y no hay nada, les dijo. En cualquier caso, ni Benjamín ni Cora tenían ningún interés en explorar la casa, les resultaba demasiado inquietante. Cuando los niños volvieron a casa, Benjamín y Cora se entretuvieron con juegos en un intento de olvidar lo espeluznante de la casa y Ana guardó el libro en su ropa de cama. La tarde se volvió fría y gris cuando apareció una tormenta de otoño y empezó a empapar la granja con una fuerte lluvia. El aguacero era constante y de vez en cuando un relámpago iluminaba la granja, seguido de profundos gemidos de truenos lejanos. El resto de la tarde transcurrió sin incidentes. En la acogedora comodidad de la casa, los Ellis disfrutaron de la cena y se fueron acostando uno a uno. Cuando la familia se durmió, Ana sacó el libro que había guardado en la cama. Examinó cuidadosamente las páginas a la pálida luz de la linterna, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera comprender. El contenido del libro la cautivó. Aunque no entendía el texto, le cautivó la singularidad de los símbolos y las ilustraciones. Mientras miraba las páginas, de repente, un trueno ensordecedor la sobresaltó y rompió su intensa concentración en el libro. Reunió sus sentidos y se dio cuenta de que, al igual que la noche anterior, los animales de la granja estaban en estado de pánico. En ese momento, el profundo bramido de los sabuesos estalló desde el porche. Ana escondió rápidamente el libro. La familia, despertada bruscamente por los perros por segunda noche consecutiva, se sobresaltó en sus camas. Tomás maldijo en voz baja y salió corriendo de la cama para coger su abrigo, el rifle y la linterna que Ana estaba utilizando para leer. Cuando se acercaba a la puerta, un brillante destello de luz iluminó temporalmente la granja a la luz del día, seguido de un fuerte trueno. A través de la ventana delantera, la familia vio una figura de pie en medio del patio. Aunque fue breve, pudieron distinguir claramente la forma de un ser humano de pie en su propiedad, frente a la casa. Desorientada por el repentino destello, sintió un dolor agudo que le atravesó el cráneo. Tenía la vista borrosa y le zumbaban los oídos. Levantó las manos y se frotó las sienes, con una mueca de dolor. Benjamín le preguntó si se encontraba bien. Ella insistió en que estaba bien, pero sabía que algo no iba bien. Algo en aquella figura la había hecho estremecerse de miedo un instante antes de que comenzaran sus síntomas. Pensó que no era humano, pero no sabía muy bien por qué. La desorientación duró poco, pero Ana seguía sintiéndose extraña. Al parecer, era la única que había notado algo peculiar en el desconocido.
Tomás abrió la puerta de golpe y salió al patio, dispuesto a enfrentarse a aquel visitante por todos los medios. Se apresuró a llegar al lugar donde había estado la figura y levantó la linterna, revelando que quienquiera que hubiera estado allí ya se había marchado. «Si vuelvo a pillarte aquí fuera, disparo», gritó en la oscuridad de la noche. Rastreó la zona en busca de huellas, pero no había ninguna. Qué raro, pensó, pero la lluvia era bastante intensa y decidió que era posible que desaparecieran tan rápidamente. De repente, los sabuesos volvieron a salir disparados al campo a través y se adentraron en el bosque, aparentemente persiguiendo al intruso. Los ladridos se adentraron cada vez más en el bosque hasta que Tomás dejó de oírlos por encima del ruido de la lluvia. Estaba impresionado por lo lejos que había llegado el forastero sin que los perros lo alcanzaran, pero supuso que acabarían por alcanzarlos. Satisfecho con la advertencia que había gritado, además de la persecución de Dash y Jack, regresó a la casa para informar a la familia de que se había solucionado el problema. ¿Quién era?, Catherine preguntó. Ni idea, explicó Tomás, cuando llegué ya se habían ido. Pero no te preocupes, seguro que los perros se encargarán de ellos y no los volveremos a ver por aquí. Hace frío y llueve ahí fuera. ¿Y si les pasa algo?, gritó Cora. Estarán bien, están acostumbrados a estar fuera, Cora. Son resistentes, le aseguró Tomás. Mientras la adrenalina desaparecía gradualmente del organismo de todos, los Ellis volvieron a sus camas para intentar dormir un poco antes del amanecer. Benjamín se desmayó como si no hubiera pasado nada. Cora lloraba para sus adentros, preocupada por el bienestar de los perros. Intentó mantenerse despierta hasta que volvieron, pero el sueño la venció y se quedó dormida. Ana estaba bastante alterada por los acontecimientos del día y le costó dormirse. Dio vueltas en la cama la mayor parte de la noche. Amaneció frío y gris. Una densa niebla se cernía sobre la propiedad, amplificando la penumbra. Cora se despertó y salió al porche para asegurarse de que sus queridos sabuesos habían regresado. Se entristeció al descubrir que no había rastro de ellos. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se guardó su consternación para sí misma, intentando secarse las lágrimas antes de que alguien se diera cuenta. Tomás, sin embargo, se había dado cuenta de la decepción de su hija menor y le puso la mano en el hombro. Volverán, no te preocupes, le aseguró, en parte tratando de convencerse a sí mismo. Nunca habían estado tanto tiempo fuera de la granja. Se dirigió a comenzar sus tareas diarias y Cora lo observó desde la ventana para mantenerse ocupada. Echó grano a las gallinas, alimentó a las cabras y se aseguró de que todas las puertas estuvieran bien cerradas tras el intruso de la noche anterior. Se dirigió al granero a recoger heno para los caballos, el ganado y el burro y desapareció de su vista. Cora trazó formas con el dedo donde su aliento se había condensado en el frío cristal de la ventana. Un momento después vio a Tomás salir del granero dando tumbos hacia atrás, casi resbalando y cayendo en el barro. Cora se apoyó contra el cristal, sobresaltada por el comportamiento de su padre. Recuperó el equilibrio y se quedó allí un momento, mirando con los ojos muy abiertos hacia el granero, antes de volver rápidamente a la casa. Su entrada ruidosa y precipitada sobresaltó a Catherine y a los niños. ¿Qué pasa?, exclamó Catherine. No estoy segura de lo que ha pasado. Benjamín, necesito tu ayuda. Ponte las botas y el abrigo y ven conmigo, dijo Tomás con severidad. Bueno, ¿está todo bien?, preguntó Catherine, visiblemente preocupada. Sí, vamos Benjamín, contestó él. Benjamín se vistió rápidamente y se dirigió al granero con su padre con una sensación de nerviosismo en las tripas. ¿Qué está pasando?, preguntó. He encontrado a los perros, Benjamín. Están en el granero, pero están muertos. Algo los destrozó. No tengo ni idea de lo que podría haber hecho eso, pero tenemos que limpiarlo antes de que las chicas salgan, declaró Tomás. Benjamín pensó en la figura que habían visto en aquel destello de luz la noche anterior. En ese breve momento había distinguido claramente la forma de una persona, pero parecía demasiado pequeña y delgada para enfrentarse a Jack, y mucho menos a los dos sabuesos. Cuando entraron en el granero, Benjamín se quedó paralizado y se le heló la sangre. Su afecto hacia los perros no había sido tan fuerte como el de Cora, pero la escena que tenía delante le revolvió el estómago y le hizo llorar. Se ahogó en lágrimas, ocultando sus emociones a su padre. Se quedó con la boca abierta. En el suelo del granero estaban Dash y Jack. Apenas se les reconocía como perros, les habían arrancado la piel por completo y tenían las patas rotas por varios sitios, destrozadas y retorcidas como ramas de árbol carnosas. Tenían la cabeza completamente girada y mirando en la dirección equivocada y les faltaban los ojos. El suelo estaba cubierto de vísceras y había sangre por todas partes. No podía entender lo que veía. Había pasado suficiente tiempo en el bosque como para conocer la relación entre depredador y presa, pero nunca se había encontrado con algo tan violento. Papá, nunca he visto nada como esto, murmuró. Yo tampoco, hijo. Sé que es duro, pero necesito tu ayuda. Necesito que seas un hombre y me ayudes a limpiar este desastre para que tu hermanita no tenga que verlo, dijo Tomás con un tono algo tranquilizador.
Benjamín se recuperó y ayudó a su padre. Utilizaron heno para absorber toda la sangre que pudieron y colocaron los cadáveres destrozados y las vísceras en sacos de arpillera vacíos para tirarlos en el bosque. Cuando por fin estuvieron satisfechos con su trabajo, se detuvieron un momento para asimilar lo que acababan de ver y hacer. Después de recuperar el aliento, se reagruparon y salieron del granero para terminar el trabajo. Utilizaron una carretilla para transportar las bolsas de la carnicería al exterior, haciendo todo lo posible por ocultar lo que podían a los curiosos a través de la ventana delantera, especialmente a Cora. Llevaron el desastre a través del campo y más allá de la línea de árboles hasta un lugar que ambos consideraron lo suficientemente lejos como para evitar que Cora tropezara con él. ¿Qué les vamos a decir a las niñas?, preguntó Benjamín a su padre. Ya lo pensaré, gracias por la ayuda, hijo. Supongo que por ahora solo tendremos que decirle a Cora que los perros no volverán y que le conseguiremos nuevos perros en primavera. Les diré la verdad a Ana y a tu madre, respondió Thomas. Salieron del bosque y regresaron a la granja. Cuando cruzaron el campo de vuelta al patio y se acercaron al corral de los cerdos, Thomas se detuvo bruscamente. Benjamín se detuvo también, preguntándose qué le había pasado de repente a su padre. Antes de que pudiera preguntar qué le pasaba, sintió un hedor espantoso. El corral de los cerdos normalmente emitía un olor nauseabundo de todos modos, pero esto era diferente y Benjamín reconoció inmediatamente lo que era. Olía exactamente igual a lo que él y Cora habían descubierto en el bosque días atrás. ¿Qué demonios es ese olor?, graznó Thomas. Huele a carne podrida, pero peor. Mientras decía esto, él y Benjamín se dieron cuenta simultáneamente de que los cerdos estaban enamorados de algo en su corral, y se habían reunido a su alrededor, aparentemente en un frenesí alimenticio. No puede ser, pensó Benjamín al asomarse entre los grandes cuerpos de los cerdos y ver con qué se estaban dando un festín. Thomas también jadeó al darse cuenta y gritó: ¿qué demonios es eso? Los cerdos se estaban atiborrando de un montón de carne, huesos y pelo largo y negro, exactamente igual al que sus hijos habían descrito hacía 2 días. Las moscas negras llenaban el aire alrededor del corral. Esta pila es mucho más pequeña, los cerdos se la habrán comido casi toda, pensó Benjamín. Los sonidos que salían del corral le ponían enfermo. Además del olor, los gruñidos y chillidos de los cerdos enloquecidos, combinados con el crujido de los huesos y el aplastamiento de la carne podrida, eran demasiado. Se dio la vuelta para no vomitar. La escena que tenían ante ellos conmocionó y perturbó a Thomas. Primero los perros muertos, ahora esto. ¿Qué demonios está pasando?, se preguntó. En ese momento supo que algo extraño estaba sucediendo y por primera vez desde que se mudó a la granja, se preocupó por la seguridad de su familia. Ahora se enfrentan con el segundo proyecto de limpieza del día, decidió enviar Benjamín en el interior y hacer frente a esto por su cuenta. No quería que los cerdos siguieran consumiendo la suciedad putrefacta y los ahuyentó con su pala. Recogió el resto del montón en la carretilla y observó de cerca de qué estaba compuesto. Enseguida se fijó en el pelo. Era largo, negro y áspero. No pudo distinguir a qué tipo de animal pertenecía y pensó: casi parece humano, pero no puede ser. El estado de descomposición también le desconcertó. Era evidente que no llevaba mucho tiempo allí, o los cerdos lo habrían consumido entero. Entonces, ¿cómo estaba tan rancio si había aparecido tan recientemente? Alguien quiere asustarnos, pensó. Alguien no nos quiere aquí. Recordó su interacción con algunos lugareños cuando preguntó por la historia de la propiedad y cómo de repente se pusieron de mal humor ante cualquier pregunta inquisitiva. En su mente había decidido que alguien de la zona, posiblemente alguien a quien conocía, estaba intentando echarlos. Mientras reflexionaba, arrastró la carretilla hasta el vertedero del bosque. Aún quedaban tareas por hacer y Thomas llevaba mucho retraso. Siguió adelante para asegurarse de que todo estuviera terminado antes del anochecer, maldiciendo en voz baja al extraño responsable de hacerle esto a él y a su familia. Dentro de la casa, los demás estaban sentados en silencio. Benjamín no había dado detalles sobre lo que acababa de ayudar a hacer a su padre, pero las chicas intuyeron que había sufrido algo traumático y no indagaron en busca de información. Le dio la noticia a Cora de que los perros no volverían. Le dijo que probablemente se habrían escapado y que Thomas les había dicho que podrían conseguir cachorros en primavera para sustituirlos. Cora no se sintió muy reconfortada y luchó por contener las lágrimas. Era mediodía y Catherine decidió que una comida caliente mejoraría la moral en la granja. Envió a Benjamín a buscar uno de los pollos para que Ana lo preparase para el almuerzo. Catherine se aventuró a salir por separado para elegir una de las pocas calabazas que quedaban en su huerto para que la familia también pudiera disfrutarla. Benjamín atrapó fácilmente uno de los pollos de tamaño mediano y lo despachó rápidamente. Volvió con sus hermanas al interior de la casa y entregó el ave a Ana. Cora y él se fueron a jugar mientras Ana lo preparaba. Ana procedió a quitarle los órganos y arrancarle las plumas, arrojando los desechos a un cubo en el suelo. Benjamín estaba desinteresado y se dejaba ganar por Cora cuando notó unos sonidos extraños que venían de donde estaba Ana. Pudo ver a Ana todavía trabajando en la preparación del pollo, pero no estaba echando nada en el cubo.
Con una sensación de inquietud en el estómago, se acercó a ella y le preguntó: oye, ¿ya casi terminas con eso? Ella no respondió. Hola, Ana, dijo mientras le tocaba el hombro. Cuando se paró detrás de ella y observó lo que estaba haciendo, jadeó horrorizado. Ana tenía los ojos en blanco y solo se le veía la parte blanca. Agarraba frenéticamente puñados de plumas, vísceras, piel y trozos de carne desgarrados y se los metía en la boca. Entre bocado y bocado murmuraba algo que Benjamín no entendía. Tenía las manos y la cara cubiertas de sangre. Ana, para, gritó Benjamín mientras la sacudía. Sus ojos volvieron a su posición natural y empezó a gritar en un largo suspiro continuo, más fuerte de lo que Benjamín había oído gritar a nadie. Ana, por favor, para, le suplicó Benjamín. Ella reaccionó y empezó a llorar. ¿Qué ha pasado?, gimoteó. No lo sé. Me acerqué y tenías los ojos en blanco y te estabas comiendo el pollo. Todo crudo. Tripas y plumas y todo. Benjamín explicó. Para entonces Cora estaba de pie detrás de ellos, aterrorizada y berreando. Lo siento. No sé lo que ha pasado. Lo último que recuerdo es que estaba sacando plumas y luego nada. Nada hasta que me sacudiste. Cora, lo siento, ven aquí, comentó Ana. Benjamín le pasó una toalla para que se limpiara la sangre de las manos y la cara mientras Cora la abrazaba. ¿Qué demonios está pasando? Esto tiene que tener algo que ver con ese montón de carne y esa casa espeluznante que encontramos, declaró Benjamín. Antes de que ninguna de sus hermanas pudiera responder, otro grito espeluznante estalló desde el exterior. Catherine había estado en el jardín eligiendo una calabaza. Thomas la había visto salir al jardín y, mientras ella buscaba, él había vuelto a sus quehaceres. Había estado trabajando excepcionalmente duro para compensar los retrasos de la mañana, pero pensó que necesitaba un breve descanso y que acompañaría a su mujer al jardín unos instantes antes de volver al trabajo. Se volvió hacia el jardín y, mientras caminaba, vio que Catherine estaba de pie con la espalda arqueada hacia adelante, de espaldas a él y con los brazos caídos, pero ligeramente separados de los costados. «Catherine», le gritó. Ella no le contestó. «Catherine, ¿qué estás haciendo? Catherine. Catherine». En ese momento él estaba justo detrás de ella y cuando la rodeó, comprendió por qué Catherine no respondía. Sus dedos se movían rápidamente y sus ojos estaban en blanco. Tenía la boca muy abierta y de su garganta salía esporádicamente un gorgoteo, como si se esforzara al máximo por moverse, pero no pudiera. Thomas la sacudió por los hombros y gritó: «Catherine». Su cuerpo se relajó, sus ojos volvieron a su posición habitual y gritó. Fue un grito largo e imposiblemente fuerte. En su pánico, no había oído el grito de Ana en su interior, pero los niños sí habían oído el de su madre. «Catherine, ¿qué demonios te acaba de pasar? Estabas teniendo algún tipo de episodio. Grité tu nombre y no te moviste». «No lo sé, salí a buscar una calabaza y lo siguiente que recuerdo es a ti sacudiéndome. Seguro que estoy bien, probablemente no haya sido nada. Si vuelve a pasar, podemos ir al médico del pueblo», le aseguró con calma. Era propio de ella fingir que su salud no le preocupaba y que nunca fue algo grave. «Creo que no entiendes lo que digo. Era como si algo se hubiera apoderado de ti, como si intentaras defenderte», argumentó Thomas. Mientras intentaba racionalizar lo que acababa de ocurrir, los niños salieron corriendo para ver qué pasaba. «Todos adentro, ahora», gritó Thomas. Los niños habían decidido no contarles a sus padres el episodio de Ana, y viceversa. Ninguna de las partes era plenamente consciente de lo que había vivido la otra. Todos estaban conmocionados por los acontecimientos del día. «Todo está bien», dijo con severidad, claramente angustiado. «Tengo que ir a terminar estas tareas, todo el mundo se queda en la casa hasta que yo termine, y podemos cenar e irnos a la cama y olvidarnos de todo lo de hoy. Las cosas volverán a la normalidad mañana». Nadie tuvo apetito después de eso. La comida caliente que Catherine había planeado para la tarde tendría que esperar hasta la noche. Pasaron unos momentos y todos recuperaron la compostura. Los niños se sentaron y Catherine se dirigió a la cocina. «Ana, ¿qué le ha pasado a este pollo?», preguntó Catherine. Benjamín lanzó una mirada de preocupación a Ana y negó ligeramente con la cabeza. «Oh, te oí gritar y me asusté, así que hice un poco de lío. Lo siento, madre», mintió Ana. «Está bien, bueno, terminaré y pondré todo hasta la cena. Vosotras tres manteneos ocupadas hasta que vuelva vuestro padre», le ordenó Catherine. Los niños hicieron lo que se les ordenaba, y Benjamín y Cora volvieron a su partida de jotas. Ana decidió leer para distraerse. Dejó el extraño libro encuadernado en cuero donde estaba y eligió uno de sus clásicos. Le costó concentrarse y se sumió en sus pensamientos. Todo esto empezó cuando encontraron esa cosa en el bosque, y las cosas empeoraron cuando cogí ese libro, pensó para sí misma. Recordó el extraño efecto que le produjo el libro la primera vez que lo vio. Como si la atrajera, tentándola a robarlo. Luego, cuando lo hojeó, le produjo un efecto hipnótico que la sumió en un estado de trance hasta que algo la desconcentró. Primero fue el destello en la casa, luego los relámpagos y los truenos que la sacaron de ese estado.
Estoy paranoica. Son todas estas cosas extrañas que suceden a la vez y solo estoy buscando algo a lo que culpar. Ese libro estaba en una casa abandonada. Ya no tenía dueño y yo lo cogí, decidió. Pasaron varias horas y Thomas volvió de sus quehaceres. La familia cenó y, al terminar, Thomas le explicó que mañana todo volvería a la normalidad. Solo ha sido un mal día. Algunos días son así, dijo. A veces todo sale mal a la vez. Sabía que esto era diferente, pero tenía que evitar que su familia se preocupara. Esa noche todos se metieron en sus camas, esperando que en cualquier momento volviera a oírse un alboroto en la granja como las 2 noches anteriores. Corría una ligera brisa y de vez en cuando las cabras balaban, pero fuera no ocurría nada extraño. Poco a poco la familia se fue quedando dormida y la noche permaneció tranquila. Nada vino a molestarles y durmieron profundamente hasta la mañana. Todos se despertaron al día siguiente con una actitud más positiva. Tal vez se habían acabado los problemas. Tal vez aquellos días de extraños sucesos fueran una mera coincidencia y las cosas siguieran siendo normales de ahora en adelante. Todos se levantaron y se prepararon para el día. Los niños tenían clase hoy y Thomas, como de costumbre, se dirigía a comenzar sus tareas en la granja. Catherine empezó a enseñar a los niños y el ambiente en la casa se tranquilizó. Mientras leía un capítulo de un libro de texto, la puerta principal se abrió de golpe y Thomas entró dando pisotones. «¿Están todos muertos?», dijo. «Thomas, ¿quién ha muerto?», Catherine contestó, dejando caer el libro de texto con un fuerte golpe mientras se levantaba de la silla. «Todos los animales. Todos y cada uno de ellos. Todos están muertos», declaró Thomas. «¿Cómo pueden estar todos muertos? Necesito al sheriff. Necesito ir a la ciudad. Quédate aquí, volveré esta tarde». La oficina del sheriff estaba en la plaza principal de Leesburg, aproximadamente a 3 kilómetros de la granja. Cogió su rifle y se puso en marcha a pie, puesto que ya no tenía caballos para tirar de la carreta. La familia lo vio partir a través de la ventana delantera. Mientras cruzaba el campo en dirección a la carretera más cercana, en el otro extremo de la propiedad, todos examinaron los cadáveres de los animales de la granja que había fuera. Pudieron ver varias reses y cabras, y uno de los caballos, todos tendidos de lado, inmóviles. Mientras Benjamin estudiaba la escena, tratando de determinar quién o qué podía haber realizado semejante hazaña en una noche sin hacer ruido, se dio cuenta de que los vientres de los animales fallecidos estaban anormalmente hinchados. Era consciente de que los cadáveres de los animales se hinchan a medida que se descomponen, pero el tamaño de los vientres de los animales parecía demasiado grande para haber perecido tan recientemente. Incluso en verano tardaban 1 o 2 días en hincharse hasta alcanzar ese tamaño, y estábamos en octubre. Hacía frío y solo habían muerto la noche anterior. Era algo de lo que informaría a su padre cuando regresara, pensó. Hasta entonces, nadie tenía ningún interés en aventurarse fuera para echar un vistazo más de cerca. Thomas llegó a las afueras de la ciudad y giró por la calle principal hacia la oficina del sheriff. Ya se había encontrado con el sheriff una vez, cuando se había aventurado a ir al pueblo a hacer unos recados, pero no sabía muy bien qué esperar de él cuando le explicó su situación. Mientras subía los escalones frente a la puerta de la oficina, se detuvo un momento, contemplando qué le diría exactamente al sheriff. No quería parecer paranoico o loco, así que decidió omitir la información sobre el extraño, los perros muertos, los extraños montones de carne y el extraño comportamiento de Catherine. Al entrar por la puerta y acceder a la oficina del sheriff, no vio a nadie uniformado. Había un hombre en una celda al fondo del edificio, durmiendo en un banco. Pronto, un hombre mucho mayor que Thomas, entró por una esquina a la izquierda de Thomas. «Buenos días. ¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó el anciano. «Buenos días, estoy buscando al sheriff», respondió Thomas. El sheriff salió un momento, pero debería volver en breve. «Soy su ayudante, Buck Williams. Mi verdadero nombre es Daniel, pero todo el mundo por aquí me llama Buck. Usted debe de ser el señor Hollis», declaró el anciano. «Sí, lo soy. ¿Nos conocemos?», preguntó Thomas, sorprendido por la intuición de Buck. «He vivido aquí toda mi vida, hijo. Conozco a todo el mundo por aquí y oigo hablar a la gente. No nos conocemos, pero supuse que usted debía de ser el señor Hollis porque no le reconocí y se parece al señor Hollis del que he oído hablar a la gente del pueblo», explicó Buck. «Ah, ya veo. Bueno, ¿sabe usted cuánto tiempo el sheriff será?». Antes de que Thomas pudiera terminar la frase, el sheriff entró por la puerta principal. «Hola, señor», empezó el sheriff. «Ah, señor Hollis. Veo que conoció a Buck. ¿Qué puedo hacer por usted hoy?». Thomas le explicó la repentina muerte de sus animales de granja e insistió en que el sheriff investigara la escena del crimen para determinar si había habido juego sucio, con la esperanza de que esto le permitiera recuperar parte de su inversión perdida. «Aunque pudiera hacerlo, señor Hollis, no hay garantía de que le devuelvan el dinero». ¿De dónde saldría? Thomas no había pensado realmente en eso. Esto parecía que no importaba el resultado, sus esperanzas de iniciar una granja estaban llegando a su fin. El sheriff accedió a salir e investigar, a pesar de todo.
Quería ver qué estaba pasando y estar al tanto de cualquier amenaza potencial que pudiera afectar a otros miembros de su comunidad. Si esto era obra de algún criminal caprichoso, el sheriff quería ver cómo operaban. Bien, vamos. Buck, me gustaría que vinieras tú también, de copiloto. Señor Hollis, le llevaremos, anunció el sheriff. Buck preparó los caballos y la carreta fuera. Thomas esperó dentro con el sheriff cuando el hombre de la celda se despertó y se acercó a trompicones a los barrotes. Hola, señor. ¿Vive en esa vieja escuela a las afueras del pueblo? Preguntó. Sí, ¿qué te importa? Thomas respondió. Cállese, señor Miller, borracho bastardo, dijo el sheriff. He oído lo que ha dicho de los animales. Apuesto a que has tenido otras cosas pasando también, ¿eh? Cosas que no le dijiste al sheriff. Ella no te quiere allí. Seguro que la has cabreado, murmuró el preso borracho. Empezó a reírse para sí mismo entre jipidos. Silencio, señor Miller, gritó el sheriff. ¿Quién es ella? ¿De qué demonios está hablando, sheriff? Preguntó Thomas. Señor Hollis, mírelo. El cabrón nunca tiene sentido. Son las divagaciones de un borracho. No se preocupe, le aseguró el sheriff. El borracho volvió a tumbarse en el banco, todavía riéndose para sus adentros. La mención de otras cosas que ocurrían en la granja inquietó a Thomas. ¿Cómo podía saber que habían ocurrido otros sucesos extraños y quién demonios era ella? En ese momento, Buck volvió a aparecer. Listos cuando ustedes lo estén, dijo. El trío subió a la carreta y se dirigió a la propiedad de Thomas. Salieron de la carretera y cruzaron el campo y, a medida que se acercaban, pudieron ver los cadáveres de los animales de la granja esparcidos por el terreno. Aparcaron la carreta delante de la casa y se apearon, dispuestos a investigar la escena. Benjamín salió corriendo para informar a su padre del descubrimiento que había hecho desde la ventana. Papá, estaba mirando a los animales desde la ventana. Mira lo hinchados que están. ¿Por qué tienen ese aspecto? Le preguntó a su padre. Wow, Benjamín, más despacio. Estos son el sheriff y su ayudante, Buck, contestó Thomas. Buck y el sheriff saludaron a Benjamín con la cabeza. Hola, jovencito, dijo el sheriff. Benjamín asintió a los desconocidos. ¿Qué es eso ahora de los animales? Preguntó Thomas a su hijo. Benjamín le explicó que los vientres de los animales parecían anormalmente hinchados y mientras miraban los cadáveres esparcidos por la propiedad, Thomas se dio cuenta de que su hijo podía tener razón. Thomas, Benjamín y los agentes de la ley se dirigieron al corral del ganado para verlo más de cerca. Se acercaron a la vaca más cercana y se colocaron frente a ella, inspeccionándola en busca de cualquier causa evidente de muerte. No hay sangre ni nada, comentó el sheriff. Pero tu chico tiene razón. No hay razón para que ninguna de ellas esté tan hinchada. Hace frío y dijiste que murieron anoche, ¿verdad? Sí, los encontré esta mañana temprano, respondió Thomas. Sacó el cuchillo de su cinturón y comenzó a vendar al animal. ¿Qué demonios estás haciendo? Preguntó Buck, alarmado por las acciones de Thomas. Thomas le ignoró y empezó a cortar la gruesa piel de la parte inferior del abdomen de la vaca. Llegó a la membrana que separa los órganos de la piel y la abrió con cuidado, tirando de la piel hacia él mientras cortaba entre los dedos. Al llegar al estómago, se dio cuenta de lo firme que estaba. Normalmente, el sistema gastrointestinal de un animal muerto se llena de gas post-mortem y se vuelve blando al tacto, casi como un globo. Este estaba duro, como si estuviera completamente relleno de contenido desconocido. Respiró hondo, recuperando la compostura antes de cortar el estómago, sabiendo que lo que descubriera no iba a ser agradable. Clavó la cuchilla en el revestimiento e hizo una incisión de unos 15 centímetros. No salió ningún gas del estómago, sino que por la abertura empezaron a supurar pegajosos y húmedos mechones de pelo largo y negro. Thomas retrocedió horrorizado. Buck y el sheriff retrocedieron varios pasos, pero Benjamín permaneció donde estaba, conmocionado por lo que estaba viendo. Era el mismo tipo de pelo que había visto en los montones de carne. ¿Qué demonios es eso? Gritó el sheriff. ¿Eso es pelo? Sí, lo es, contestó Benjamín. Señor Hollis, ¿qué demonios está pasando aquí? Exclamó el sheriff. Sheriff, no tengo ni idea. Yo. No lo sé. No sé qué está pasando. Contestó Thomas. En ese momento, Thomas, conmocionado y confuso como había estado varias veces en los últimos días, decidió revelar al sheriff todos los extraños sucesos que habían estado ocurriendo. Describió los hechos en orden cronológico, empezando por el descubrimiento por Benjamín y Cora del extraño montón de carne. Luego el intruso y los perros que los perseguían, seguido del hallazgo de los perros despedazados en el granero y así sucesivamente. Buck y el sheriff escucharon pacientemente mientras Thomas explicaba desesperadamente su situación. Cuando describió el comportamiento de Catherine a Benjamín se le puso la piel de gallina y decidió explicar también lo que le había pasado a Ana. Esto era nuevo para Thomas, pero no regañó a Benjamín por ocultar esta información, no importaba ahora. Sheriff, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué conseguí este lugar tan barato? ¿Por qué nadie lo compró antes que yo? ¿Cómo se quemó la escuela y tiene algo que ver con lo que está pasando ahora?
suplicó Thomas al sheriff. El sheriff intercambió una larga y preocupada mirada con Buck y dejó escapar un profundo suspiro. Señor Hollis, seré sincero con usted. Han ocurrido cosas extrañas aquí desde antes de que usted se mudara. Dejaré que Buck se lo explique, él conoce la historia mejor que yo, concedió el sheriff. Adelante, Buck. Claro. Se oyen rumores todo el tiempo sobre la historia de un lugar. Y por lo que he reunido aquí, son todos rumores también, pero obviamente hay algo de verdad en ello, no estaríamos aquí mirando un campo lleno de ganado vivo muerto. No sabemos su nombre con certeza, algunos la llaman Marie. Ella y su marido vinieron de Francia en algún momento en la década de 1700 para unirse en el comercio de pieles en la ciudad de Trepanier, a unas 20 millas al suroeste de aquí por el río. Construyeron una casa y formaron una familia, supongo que ella tenía un hijo cuando se mudaron aquí. Resumiendo, poco después de instalarse, su marido se peleó con una de las tribus indias. Tuvo un altercado y acabó matando a un joven. Los nativos no se lo tomaron muy bien y fueron a por ellos. La familia huyó y terminó aquí. Supongo que en algún lugar por aquí donde estamos parados. Los nativos los alcanzaron y mataron a su marido y a su hijo, arrancándoles la cabellera delante de ella. Por alguna razón la dejaron vivir. Estuvo aquí sentada durante días llorando y lamentando su pérdida hasta que finalmente perdió la cabeza. La historia cuenta que recurrió a las ciencias ocultas para vengarse de los responsables de la muerte de su familia. Los detalles son confusos, pero en pocas palabras, se había hecho con una especie de libro, algo que podía utilizar para vivir una vida anormalmente larga e infligir a aquellos que le desagradaban todo tipo de horribles aflicciones antinaturales. Algunos dicen que el libro estaba encuadernado en piel humana. Esto es una especie de broma, ¿verdad?, preguntó Thomas. ¿Me están diciendo que una bruja es responsable de esto? ¿Una bruja francesa? ¿Es por esto que nadie me responde sobre la historia del lugar? Buck respondió: ojalá pudiera decirle que es una broma, señor Hollis, pero mire a su alrededor. Mire lo que le está pasando a usted y a su familia. Y la razón por la que nadie le diría lo que pasó es porque esa escuela que se quemó, todos los niños estaban todavía en ella. Murió hasta el último de ellos. La gente está demasiado angustiada por haber perdido a alguien en ese incendio, o demasiado avergonzada para contarle a un extraño que algo tan trágico sucedió en su pequeño pueblo. Es una maldita pena, pero ahora lo sabes. Ahora estás al tanto. Yo tampoco creía ninguna de esas historias hasta ese incendio. Varios de los niños habían reportado avistamientos de una mujer extraña en las semanas previas. Nadie lo tomó en serio, y ahora ya saben el resto. Es horrible, señor Hollis, realmente horrible. Pensamos que en ese momento ella se había vengado y todo esto habría terminado. Supongo que nos equivocamos. El sheriff había mirado al suelo durante la larga explicación de Buck, pero ahora miró a Thomas a los ojos. Bueno, ¿y ahora qué demonios hago?, preguntó Thomas, completamente aturdido por lo que acababa de oír. El sheriff levantó por fin la vista y se dirigió a Thomas. Bueno, señor Hollis, llegados a este punto, ¿qué cree que debería hacer? Todo su ganado está muerto, y después de lo que les pasó a los niños en la escuela, es seguro asumir que esto no va a terminar aquí. No sé a dónde deberías ir, pero si tienes familia en alguno de los pueblos cercanos, si yo fuera tú, haría las maletas y me iría mañana por la mañana y reduciría mis pérdidas. Entiendo la inversión que has hecho aquí, pero no vale la pena tu vida y la de tu familia. No estoy seguro de qué más puedo hacer aquí. Dejaré uno de estos caballos aquí para que al menos pueda tirar de su carro si decide marcharse. Siento que haya llegado a esto, señor Hollis, de verdad. Con eso, él y Buck subieron de nuevo a la carreta y salieron de la granja, dejando a Thomas y Benjamin de pie en el patio, completamente estupefactos. Thomas ni siquiera podía hacerse a la idea de lo que acababa de pasar. Sabía que algo extraño estaba ocurriendo, pero pensaba que era alguien de la zona que intentaba asustarle por alguna razón, no una bruja extranjera en busca de venganza. Todo su mundo se tambaleó por las implicaciones repentinas y drásticas causadas por la pérdida de todo su sustento. De acuerdo entonces. Haremos las maletas y volveremos a Galesford mañana. Nos quedaremos con tus abuelos, le dijo Thomas a Benjamin. Se dio la vuelta y entró en la casa. Espera. Papá, ¿pero qué? Benjamin se interrumpió cuando su padre le ignoró y entró en la casa. Estaba tan sorprendido y confuso como su padre. El drástico giro de los acontecimientos era demasiado para él. Se detuvo un momento y siguió a su padre al interior de la casa. Thomas explicó a las niñas que se marchaban al día siguiente y que no volverían. Estaban confusas y disgustadas, pero después de ver todo el ganado muerto, ninguna discutió. Comprendieron que ya no había nada aquí para ellas. Pasaron el resto del día empaquetando sus pertenencias y cargando el carro. A última hora de la tarde, Ana preguntó por fin a Benjamin qué estaba pasando. Algo sobre una señora que vino de Francia y los indios mataron a su marido y a su hijo. Supongo que encontró algún libro de brujería hecho con piel humana y se convirtió ella misma en bruja o algo así. La cara de Ana se puso pálida. No sé, Benjamin continuó, todo lo que sé es que ya no quiero estar aquí.
Especialmente con esa casa espeluznante que encontramos cerca, estoy seguro de que tuvo algo que ver con ella. Ahora entendía por qué aquel cuero estaba tan pálido. Se le revolvió el estómago y se mareó. ¿Estás bien? Benjamín preguntó. Benjamín. Tengo ese libro, tartamudeó Ana en voz baja. ¿Tú qué? Benjamín medio susurró. Lo encontré en aquella casa aquel día. Lo traje aquí y lo metí entre mis mantas. Ahora tiene tanto sentido, el lenguaje raro, los símbolos y los dibujos. Dios mío, dijo Ana mientras se sentaba. Bueno, por el amor de Dios, déjalo aquí cuando nos vayamos. No te lo lleves a Galesford, exigió Benjamín. Ana asintió y siguieron empaquetando. Trabajaron hasta el anochecer a la luz de las linternas hasta que solo les quedó la ropa de cama. Intentemos dormir un poco y salgamos de aquí mañana a primera hora, dijo Thomas mientras su familia se metía en sus camas por última vez. Apagó la linterna y los miembros de la familia se fueron quedando dormidos uno a uno. En las primeras horas de la mañana, después de una noche tranquila, todos se despertaron con un gran estruendo en el lateral de la casa. ¿Qué fue eso?, gritó Cora. Entonces se oyó otro fuerte estruendo desde el otro lado de la casa, y luego desde todos los lados. Sucedió una y otra vez mientras la familia gritaba y se abrazaba en el interior. Thomas pensó que la mejor manera de proteger a su familia era quedarse con ellos dentro. Tanteó la linterna para intentar encenderla y, cuando por fin lo consiguió, cogió su rifle y lo apuntó a la puerta principal y a la ventana. La familia se acurrucó en una de las camas. El estruendo cesó bruscamente y se hizo un silencio total. De repente, los golpes volvieron a oírse, pero esta vez desde el tejado. Sonaba como si algo grande se estrellara contra el exterior de la casa. El polvo caía de las vigas y las paredes crujían mientras golpeaba la casa una y otra vez. El estruendo continuó en el tejado y volvió a repetirse en las paredes de la casa. De repente, todo volvió a la calma y la familia permaneció sentada en silencio, con el único sonido de sus respiraciones rápidas y llenas de pánico. Al cabo de un momento, la puerta principal se abrió de golpe y algunos trozos del marco se astillaron y estuvieron a punto de golpear a la familia. En el marco de la puerta distinguieron la silueta de una persona. Parecía una mujer, de extremidades largas y delgadas y espeso cabello oscuro que le llegaba hasta la cintura. La familia retrocedió horrorizada cuando la figura entró lentamente en la habitación. Thomas descargó su rifle contra el torso del ser, golpeándolo con cada disparo. Al no reaccionar, la figura siguió avanzando. Cuando entró a la luz de la linterna, por fin vieron a quien los había estado atormentando. Estaba completamente desnuda y cubierta de una piel gris pálida profundamente arrugada. Tenía gruesas cicatrices por las piernas y el torso, y de las heridas de bala rezumaba sangre negra y espesa. Sus rasgos faciales eran afilados y exagerados y tenía los ojos grises hundidos en el cráneo. Su hedor llenó la habitación y Ana lo reconoció de la casa. Era un olor horrible y acre. Eso, o ella, levantó una mano con un dedo largo y mesudo extendido que señaló a la familia y lanzó un chillido ensordecedor. Todos se taparon los oídos y cayeron al suelo, intentando protegerse del sonido. Todos corrieron frenéticamente hacia la pared del fondo de la habitación, lo más lejos posible de la monstruosidad. Esta saltó sobre una de las camas y empezó a destrozarla, arrojando almohadas y sábanas hechas trizas por toda la habitación. Se detuvo un momento y recogió algo del montón de ropa de cama destrozada. Se volvió, miró a la familia, empezó a chillar de nuevo y salió corriendo de la casa. Al salir, la puerta se cerró de golpe. Pudieron oír sus gritos hasta que se adentraron en el bosque, fuera del alcance de sus oídos. La familia se sentó en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Bueno, supongo que Bug no mentía, dijo Thomas, rompiendo finalmente el silencio. ¿De quién era la cama que destrozó? Ana, ¿era tu cama, no? Ana asintió, pero no dio ninguna indicación de por qué había elegido su cama. Ella sabía lo que buscaba. Había recuperado el libro de hechizos, encuadernado en piel humana, que había robado de la casa. Justo cuando empezaba a sentir cierto alivio, todo se volvió negro. Ana. Thomas gritó mientras los ojos de Ana se ponían en blanco y empezaba a gritar. Entonces Catherine hizo lo mismo, parecido al día anterior, con los dedos agitados y los ojos en blanco, gritando tan fuerte como podía. Cora empezó a berrear y se tapó los oídos. Thomas se turnó para sacudir a Ana y a Catherine intentando que volvieran a la realidad. Benjamín fue el primero en notar el olor a humo. Empezó tenuemente y luego el aire se volvió denso a medida que nubes ondulantes llenaban la habitación. Un pálido resplandor comenzó a salir de las ventanas traseras y pronto se dieron cuenta de que la casa estaba ardiendo. Benjamín, abre esa puerta. Tenemos que sacarlos de aquí, gritó Thomas mientras empezaba a arrastrar a Catherine y Ana por la ropa hacia la puerta. Benjamín intentó abrir la puerta, pero no cedió. Papá, está atascada, exclamó. Muévete, gritó Thomas. Corrió a toda velocidad hacia la puerta en un intento de romper las bisagras. Thomas gritó de dolor cuando el impacto le dislocó el hombro. La puerta cedió ligeramente, pero siguió sin abrirse.
Las llamas se extendían rápidamente hacia la parte delantera de la casa y subían por la pared trasera hasta el techo. Thomas se volvió una vez más hacia la puerta, cerró los ojos y volvió a embestirla. El dolor era insoportable, pero Thomas mantuvo la compostura. De nuevo, la puerta se movió, pero permaneció cerrada. Benjamín y Cora empezaban a toser y Benjamín había envuelto a Cora en sus brazos para consolarla. Con todas sus fuerzas, Thomas corrió hacia la puerta una vez más y esta se partió en dos, lanzando a Thomas al porche. Benjamín y Cora le siguieron. Benjamín, tu madre y tu hermana. Thomas gritó mientras se ponía en pie. Benjamín y él volvieron al interior para recoger a las niñas. Con su brazo bueno, Thomas sacó a Catherine y Benjamín agarró a Ana. Ana estaba tumbada con los pies hacia la puerta y la cabeza hacia donde invadían las llamas. Se le había prendido fuego el pelo. Benjamín apagó las llamas, pero no antes de que la mayor parte del pelo de Ana se hubiera quemado. Por suerte, su cuero cabelludo no sufrió quemaduras graves. Los arrastraron hasta el centro del patio, lejos del infierno, y mientras caían al suelo para recuperar el aliento, se volvieron hacia la casa. El fuego había arrasado toda la casa. Si Thomas no hubiera atravesado la puerta, los Ellis seguramente habrían perecido en el incendio. Cuando se hubieron alejado de la casa, Catherine y Ana recobraron el conocimiento y miraron a su alrededor confusas. Benjamín estudió el nuevo aspecto de Ana y recordó lo que Buck había dicho sobre los nativos americanos que habían arrancado la cabellera al marido y al hijo de la misteriosa mujer antes de matarlos. Podría ser peor, pensó. Era un pensamiento que compartiría con Ana cuando se diera cuenta de que le faltaba el pelo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Catherine con una voz calmada que no se correspondía con la urgencia de la situación. No hay tiempo para explicaciones, tenemos que irnos, respondió Thomas, y condujo a su familia hasta la carreta. Mientras subían a la carreta, Thomas recuperó frenéticamente el caballo que el sheriff había dejado. Gracias a Dios que este caballo ha sobrevivido, pensó mientras lo enganchaba a la carreta. Subió a bordo y se adentró en la oscuridad. Era de madrugada y pronto saldría el sol. Solo tenían que resistir y alejarse de la propiedad lo antes posible. Cuando se acercaban al límite de la propiedad, volvieron a oír chillidos procedentes del bosque, y Thomas apresuró el paso del caballo para que les arrastrara más deprisa. Se sintieron aliviados cuando se dieron cuenta de que el sonido no les seguía. Benjamín observó cómo el resplandor anaranjado que devoraba su hogar desaparecía tras los árboles. Cuando se encontraron con la carretera, giraron para regresar a Gales. El horizonte empezó a brillar en un rosa pálido, y todos respiraron aliviados. Habían sobrevivido. Probablemente quedarían traumatizados para el resto de sus vidas y nadie creería su historia, pero estaban vivos. Regresaron a Galesford, donde permanecieron hasta que Thomas y Catherine fallecieron años más tarde. Él había conseguido un trabajo en el ferrocarril y ganó suficiente dinero para mantenerse a flote tras perder su inversión en la granja. En los años siguientes, la propiedad permaneció abandonada. Los Ellis fueron los últimos en encontrarse con quienquiera que fuera o lo que fuera que atormentaba aquella propiedad. Con el tiempo, el bosque la reclamó y décadas más tarde fue desbrozada para dedicarla a la agricultura. No volvió a existir allí ninguna vivienda permanente, así que no se sabe si la bruja sigue acechando en el bosque, esperando para atormentar a quienes pasen allí demasiado tiempo. Si otra alma desafortunada decide residir allí, solo el tiempo dirá si las historias son ciertas. O si no es más que folclore. Cuando eres un fotógrafo nadie se fija en ti. Nadie ve más allá del lente de la cámara. Cuando notan la cámara, todo lo demás no importa. Conversaciones se detienen. Sus vidas se ponen en pausa. Se quedan quietos solamente para mostrar una sonrisa fingida para cubrir sus vidas aburridas y desgastadas. A nadie le importa la persona que toma la foto, solo las personas que aparecen en ellas. Comencé a tomar fotos cuando tenía 11 años más o menos. Mi primera cámara fue una Polaroid 690. Mi padre me la dio a mí como un regalo, ya que él había comprado una más nueva y mejor y esta aún servía. Ese momento cambió mi vida para siempre. Esta cámara está tan llena de recuerdos, me llena de alegría cada vez que la veo descansando en el estante. La cámara es vieja y con la vejez viene la deterioración. Pero lo que más me gusta de esta cámara es su lente. Está plagada de rasguños que hace que las fotos se vean algo borrosas, les da un efecto de movimiento. Obviamente no uso esta cámara para mi trabajo. No, para mi trabajo uso un Canon T4i con lentes de 17-40 milímetros de ángulo. Es bueno para bodas, ya que así puede salir toda la familia en la misma foto. También uso Canon T4i para otros trabajos. Usualmente para adolescentes en fotos de graduación, vistiendo la mitad de un traje bonito para la foto. A veces para las tarjetas de Navidad familiares, que se usan para mostrarles a todos en tu pequeño mundo lo feliz que en realidad eres. Todos esperan que edite cada una de las imperfecciones que los demás puedan ver. Esos son mis trabajos. Ambos giran alrededor de personas que pasan por los momentos más felices de sus vidas.
Como cualquier trabajo, tiene ventajas y desventajas. Cuando la recepción está a punto de terminar y todos se dirigen a sus autos, siempre hay una dama de honor solitaria que no quiere que la fiesta acabe. Usualmente está completamente ebria y llena de celos hacia su mejor amiga, que se acaba de casar con el hombre que ella nunca pudo encontrar. Ahí es cuando yo me acerco y les pregunto si quieren que les tome una foto. La diversión comienza cuando llegamos a mi dormitorio. La dejo en la cama y le digo que se quite la ropa. Me encanta cuando me obedecen. A veces se dan cuenta de las esposas que tengo en la cabecera de la cama y me dan una sonrisita perversa. Me encanta esa sonrisa. Luego de esposarle las manos y los pies a la cama, preparo el trípode y las luces. Siempre tienen una mirada confundida y nerviosa en sus rostros cuando hago eso. Me encanta esa mirada. Me coloco encima de ellas y comienzo a besarles el cuello suavemente, deslizo mi mano lentamente por sus curvas, dirigiéndola a mis bolsillos. Me gusta usar juguetes. Siempre les pregunto si está bien primero y cuando aceptan, les entierro el cuchillo en el estómago. Ahí está esa mirada confundida y aterrada de nuevo. En serio que me gusta esa mirada. Me coloco detrás del trípode y comienzo a tomar fotos. El cuarto es oscuro y ellas se retuercen de dolor, lo que hace que cada foto sea una posición distinta a la anterior. Una foto distinta a la anterior. Usualmente consigo unas 300 fotos antes de que mueran. Cuando ya están muertas, saco mi Polaroid 690 y tomo una última foto. La cámara saca una foto plástica, que cae al suelo suavemente. Esa me la quedo para mí. Los rasguños en el lente de la cámara hacen ver como si aún se estuvieran moviendo. Las dejo en la cama y me voy a mi oficina, llevándome la tarjeta de memoria de la Canon T4 y conmigo. Coloco su foto en la pared junto a las otras y meto la tarjeta de la Canon en mi PC, necesito editarlas antes de publicarlas en el sitio por la mañana. Tengo un horario que seguir y mis clientes estarían muy decepcionados si no cumplo con él. Porque es como dije antes, a nadie le importa la persona que toma la foto, solo las personas que aparecen en ellas. Aquel era un día normal. O, al parecer, eso era lo que creía. Estaba tan exhausta que me desmayaba del cansancio. Abrir cadáveres no es algo ordinario y grato, hay que tener agallas para hacerlo. Al contrario de la gente normal, que teme a realizar este tipo de trabajos, a mí me apasionaba hacerlo. Mi colección completa de los libros de H.P. Lovecraft y Anne Rice lo decía todo. Esa noche solo me quedaba un cuerpo por abrir. Pertenecía al de un joven de unos 20 años de edad. Era muy guapo, sus ojos azules, penetrantes y apagados, por una extraña razón, que aún desconozco, me ponían muy nerviosa. Era fornido y perfecto, como si hubiese sido esculpido a mano. Me desperecé, me desconcentraba, por lo que aterricé para continuar con mi labor. Procedí a perforar el cadáver. Abrí su pecho y extraje los pulmones de su cavidad torácica, llenos de un líquido inocuo y transparente, inodoro, por lo cual inferí que había muerto ahogado en algún río, playa o piscina. Luego, con aguja e hilo quirúrgicos, fui cosiendo las hendiduras. Suena mi teléfono móvil. Era Mark, mi esposo desde hace 5 años y con quien había sido feliz todo este tiempo. «Aló, amor, ¿cómo estás?» Su tono de voz me derretía por completo. Solía llamarme, sabía que en mis turnos de noche me encontraba completamente sola. Bien, un poco agotada, en realidad demasiado exhausta y apenas me podía mover. No quería preocuparle. ¿Te falta mucho para salir? Termino de sellar un cuerpo y me voy de inmediato. Entonces te espero despierto. Perfecto, cariño. Ahora te debo colgar porque tengo que seguir con mi trabajo. Hasta pronto, amor. Hasta pronto. Al finalizar la llamada, exhalé un suspiro, mi cuerpo no daba para más. Clausuré aquel cuerpo recio. Su piel muy gruesa me había dificultado incrustar la aguja para unir los trozos abiertos. Al finalizar mi tarea, me tendí relajadamente sobre una silla, en medio de la sala. Comenzaba a quedarme dormida cuando sonó mi teléfono celular. No era Mark sino Victoria, mi compañera de trabajo y mi gran amiga desde que llegué al instituto forense. Nos confiábamos nuestros secretos más íntimos y nos hacíamos favores mutuamente sin vacilar, tal era nuestra amistad. Contesté al acto. Elizabeth, ¿todavía estás en el instituto? Su tono de voz denotaba preocupación y aflicción al mismo tiempo. Sí, ¿por qué? Respondí algo extrañada, ya que no sabía qué diablos le pasaba. Porque no iré a trabajar nunca, antes la había oído hablar así, tan triste. Mi hija tuvo un accidente. La he trasladado urgentemente al hospital. Necesito, por favor, que cubras mi turno. Claro que lo haré, hubiese negado su petición, si no fuera por un par de favores que ella me había hecho, aún estaba en deuda. Gracias, sabía que podía contar contigo. De nada, para eso estamos las amigas. Tengo que cortarte. Suerte. Y cuidado con los muertos, no vaya a hacerte que te arrastren de los pies. A pesar de su preocupación, su sentido del humor no fallaba.
Adiós. Guardé el celular y salí al patio a fumarme un cigarro. Contemplé cómo la hermosa luz de la luna bañaba la pileta. Pensé en mi esposo, en la hija de Victoria y en aquel hermoso joven al cual acababa de hacerle la autopsia. Terminé mi cigarro. Decidí enseguida entrar en el instituto forense. Sentí unos pasos detrás de mí. Instantáneamente me volví. No había nadie y el cadáver del joven había desaparecido. De repente, sentí un dolor punzante en la espalda. Algo fuertemente clavado. Por su textura deduje que era un cuchillo largo y de una hoja bastante gruesa. Caía al suelo. Imposible, ¿cómo podía ser? Únicamente yo tenía las llaves de este establecimiento. Cuán irónica muerte, cuán ilógica. Vislumbré de soslayo unos mechones de pelo rubio sobre mi ropa. Supe inmediatamente a quién debía la puñalada. Elizabeth, despierta. Carmen, una de mis compañeras me zarandeaba. ¿Qué ha pasado? Pregunté adormecida. Te quedaste dormida en la silla. Eso fue lo que pasó. Me levanté. Donde yacía el joven difunto solo hallé vacío. ¿Y el muerto de la camilla? Se lo han llevado. ¿Sabes? Hay algo que aún me extraña. ¿De qué hablas? El cadáver llevaba un cuchillo en la mano.